Buenas tardes, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda videoconferencia. Es un honor tenerlos nuevamente con nosotros. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Danilo Moya, quien nos estará presentando las técnicas eficientes para la producción de semilla de pasto de corte y pastoreo de bovinos. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes. Nuestro principal objetivo, ¿verdad?, es intercambiar dudas y sugerencias que tengamos al respecto. Siempre tendremos un espacio al final de la conferencia para realizar preguntas o podríamos intercambiar experiencias que tengamos desde nuestra finca. Entonces lo dejamos con el compañero Danilo Moya. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros, productores, productoras, técnicos que nos acompañan. Hoy vamos a desarrollar, ¿verdad?, el tema de técnicas eficientes para la producción de semilla de pasto de corte y pastoreo de bovino. Un tema muy importante, un tema muy relevante, un tema que viene a ayudarnos, ¿verdad?, en cómo producir semilla de pasto, tanto de corte como de pastoreo. Como bien es sabido, ¿verdad?, la ganadería bovina depende básicamente de los forrajes, de los pastos y forrajes. En ese sentido, hoy, ¿verdad?, queremos darle, digamos, todas las herramientas necesarias, prácticamente un paso a paso de cómo establecer, digamos, las pasturas, porque realmente nosotros hemos venido desarrollando los pastos, en primer lugar, en zonas marginales, y en segundo lugar, que nosotros lo que buscamos es dejar los pastos en segundo plano, cuando realmente nosotros debemos de considerar la producción de pasto como cualquier tipo de cultivo. O sea, como atendemos el maíz, como atendemos los frijoles, igual tiene que ser, porque como ustedes ven, nosotros tenemos que trabajar para garantizar la alimentación de los animales. Ahora bien, por otro lado, vemos cómo se desarrollan, digamos, las pasturas y la alimentación bovina es de gran importancia, ya que vemos que muchas tierras, ¿verdad?, donde pastan los animales o carecen de poco pasto o carecen realmente de las condiciones necesarias para el desarrollo de pastura. En este caso, nosotros vamos a ver lo que es la producción de semilla para pastos de corte y pastoreo. Siguiente. Siguiente. Entonces, podemos andar de la producción de pastos y forrajes, ¿verdad? Consideramos a la ganadería bovina que constituye una estrategia para el desarrollo socioeconómico de nuestro país y la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, que generan empleos directos, ¿verdad?, y permanentes. Y desde ese punto de vista vemos cómo aporta el 13% al Producto Interno Bruto, el 45% de la producción agrícola nacional, y participa con el 28% del total de exportaciones de este tipo, ya sea de carne o de leche. Entonces, vemos cómo la ganadería tiene una gran importancia en la producción agropecuaria de nuestro país. Vemos cómo se vienen impulsando, digamos, muchos proyectos, como es la inseminación artificial de bovinos, ¿verdad? Esto va a hacer de que vamos a tener una mayor cantidad de animales en producción, vamos a tener que desarrollar una gran cantidad de vaquillas, terneros. Entonces, por lo tanto, necesitamos de una producción de pasto que nos garantice, digamos, esa disponibilidad de alimentos que requieren los animales. Siguiente. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, la importancia de los forrajes en la producción de semillas para bovinos.
Si lo vemos desde el punto de vista de la genética, ningún animal se va a expresar si no tiene una adecuada alimentación. Nosotros podemos tener, ¿verdad? Animales de alto valor genético, de alto encaste, pero si nosotros no le garantizamos una alimentación con pastos y forrajes adecuados, pues lógicamente no se va a manifestar. Permite ampliar las áreas de pastoreo, ¿verdad? La producción de semilla de pasto. Los sistemas productivos son más económicos y más eficientes. Y tomemos en cuenta que la base fundamental en la alimentación bovina son los pastos y forrajes. Siguiente. Luego podemos ver que la alimentación de estos animales y la producción de pasto tienen que ir de la mano. Entonces, ¿por qué? Porque la producción de semilla de pasto requiere considerar este tema como la producción de los cultivos agronómicos, como había manifestado. Luego podemos ver de que tenemos que desarrollar el paso a paso. Y esto considera, primero, la preparación de suelo, segundo, selección de la semilla, ¿verdad? Luego tenemos que considerar el tipo de siembra que vamos a desarrollar, el manejo de las áreas de producción de semillas, como son la fertilización, el riego, el control de maleza, el control de plagas y enfermedades y los cortes de uniformidad. Nosotros estamos claros de que en este pequeño espacio no vamos a completar, digamos, toda lo que se requiere, toda la información que se requiere para desarrollar, digamos, semilla, ¿verdad? En las pasturas. Porque lógicamente, si nosotros vamos a sembrar pasto para alimentación animal, estemos claros de que necesitamos obtener la mayor cantidad de biomasa por metro cuadrado. Entonces, si nosotros vamos a producir semilla de pasto, entonces tenemos que hablar de la mayor producción de semilla de pasto por metro cuadrado. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que desarrollar una producción de calidad en la semilla. Y esto nos va a dar como resultado que nosotros podamos ampliar la base o las áreas que nosotros tenemos en el país. Entonces, este proceso, ¿verdad? Que conlleva preparar los suelos, ¿verdad? Seleccionar la semilla. Eso nos va a garantizar a nosotros algunos acápites muy importantes para el desarrollo de nuestras pasturas. Nosotros debemos de ver cómo la semilla de pasto hoy en día reviste una gran importancia. Nosotros tenemos que ver varios tipos de semillas, ¿verdad? Y dentro de eso, nosotros debemos desarrollar semillas de calidad para que las pasturas, ¿verdad? Respondan como parte fundamental para la producción por metro cuadrado, ¿verdad? Siguiente. Entonces, una buena preparación de suelo, ¿verdad? Indica que realmente vamos a hacer las condiciones, vamos a preparar las condiciones necesarias para la siembra de estos pastos. Sabemos de que, como le decía yo al inicio, estos pastos requieren de una buena preparación de suelo y de ahí es donde prácticamente se da origen a que nosotros podamos ya ir adelantando un gran porcentaje en cuanto a la cantidad y calidad de pastos que nosotros vamos a obtener, ya sea de forraje o ya sea de semilla. En ese sentido, nosotros vemos como una buena preparación de suelo, ¿verdad? Donde no sea solamente que nosotros mandamos a un tractorista a preparar suelo, ¿verdad?
El tractorista agarra el equipo, se va y comienza a pasarlo, ya sea el arado o ya sea la grada. Entonces, nosotros debemos de darle a él las condiciones, cómo queremos que nos prepare el suelo. Entonces, lo primordial es que vemos de que requiere de un pase de arado, ¿verdad? Y necesitamos también un pase de una romplona para que el suelo quede bien mullido y que nosotros tengamos el control de maleza también, de gran importancia para la producción de semilla de pasto. Entonces, lo primero que debemos de garantizar es que tengamos nosotros una profundidad adecuada. Es decir, ¿por qué? Porque recordemos que la preparación del suelo es de vital importancia, ya que es el lugar donde se va a desarrollar las raíces y donde se va a profundizar los primeros 30 centímetros del suelo. Es donde la planta, ¿verdad?, toma todos los nutrientes para luego hacer una buena producción de semilla o una buena producción de forraje. Luego podemos ver de que, como decía yo, hay diferentes tipos de siembra y en esos tipos de siembra pues vamos a requerir de la calidad que nosotros queremos que quede establecido en el suelo. Entonces, el suelo, como les decía, ¿verdad? Y recordando que el pasto tiene un desarrollo radicular ramificado, entonces en ese sentido él no va a buscar, digamos, la profundidad del suelo. En los 30 primeros centímetros es donde se nos va a desarrollar la macoya, ¿verdad? Pues nosotros sembramos una semilla de pasto, pero al cabo de 8 meses o al cabo de 4 o 6 meses ya vamos a tener una macoya. Porque debemos de ver, digamos, cómo los ojos, ¿verdad? Los ojitos, donde se origina la yema dentro de la macoya, se van a ir desarrollando de la parte interna, ¿verdad? Entonces, vemos cómo una preparación de suelo nos garantiza una buena producción de semilla. Siguiente. Luego nosotros podemos ver que un suelo bien mullido, un suelo bien preparado, si no tenemos las condiciones para un tractor, puede ser con arado de bueyes, puede ser con azadón, pero siempre y cuando nosotros podamos dejar un suelo bien mullido, un suelo sin maleza, ¿verdad? Porque recordemos que entre más maleza nosotros tengamos, pues lógicamente que vamos a tener mayor competencia de nutrientes con el cultivo que nosotros estamos estableciendo. Y por eso decía al inicio, ¿verdad? Y quiero recalcar que la producción de semilla de pastos tenemos que verla nosotros meramente como un cultivo, como tal. No la podemos ver, digamos, es decir, de manera marginal, sino que debemos darle todas las condiciones necesarias para que un suelo bien preparado sea un suelo que nos garantice que va a proveerle los nutrientes necesarios a la planta, ¿verdad? Y le va a dar el sostén necesario para que ella pueda desarrollarse. Adelante, el siguiente. De esa manera, nosotros lo primero que debemos de hacer después que ya tenemos preparado el suelo es la selección de semilla. Entonces, para que nosotros podamos establecer una pastura, sobre todo cuando vamos a hacer producción de semilla, nosotros debemos de ver la calidad de la semilla. Es decir, nosotros sabemos de que en una vara de pasto, ¿verdad? Nosotros tenemos entrenudos. En cada entrenudo, nosotros va a depender de la calidad del pasto. Y además vamos a tener yemas, ¿verdad? Donde están alojados la parte que va a germinar para dar inicio o propiciar el desarrollo de una nueva planta. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos la semilla, no necesariamente tiene que ser una semilla gruesa, no tampoco tiene que ser una semilla delgada, ¿verdad? Pero sí debe de tener, digamos, un grosor adecuado, ¿verdad? En términos medios,
que nos garantice una buena yema. Es decir, una buena semilla tiene que estar entre los 110 días y 120 días después de la siembra del pasto o después de un corte. Ese es el momento en que nosotros tenemos una buena yema, ¿verdad? Ya que pasturas que están demasiado pasadas, ¿verdad? O demasiado lignificadas, es decir, va perdiendo el vigor y entonces vamos teniendo menos porcentaje de germinación. Entonces, en esto tiene que ver, digamos, cómo nosotros vamos a elegir el pasto, ¿verdad? O la semilla de pasto que nosotros vamos a necesitar para la siembra futura de semilla de pasto o de producción de semilla de pasto. Siguiente. Entonces, este tipo, por ejemplo, que vemos ahí en pantalla, ¿verdad? Son los esquejes que nosotros vamos a cortar. Es decir, nosotros vamos a cortar 3 entrenudos. En cada nudo viene la yema. Y entonces, nosotros tenemos que ver principalmente, uno, que tenga viabilidad, o sea, que la planta esté recién cortada. Número 2, como le digo, no tiene que ser ni muy gruesa ni muy delgada. Número 3, debemos de tener o ver de que la planta o que la semilla que nosotros estamos seleccionando no esté picada por ningún insecto, sino que esté totalmente limpia. Porque realmente si nosotros no vemos las cosas a tiempo, entonces vamos a trasladar muchos hongos, infecciones, bacterias, etcétera, a nuestro plantillo. Entonces, por lo tanto, como se trata de una producción de semilla, pues lógicamente acá tenemos que tener una semilla que esté bien definida, ¿verdad? Lo importante acá es que la yema que nosotros vamos a sembrar sea una yema que esté completa y que esté madura, ¿verdad? Entonces, esas características son de gran importancia, como lo que estamos viendo en pantalla, una buena semilla, una excelente semilla, y como le digo, cuando nosotros vamos a sembrar, la sembramos con 3 nudos, ¿verdad? 3 nudos es más que suficiente para que nos dé, digamos, el desarrollo suficiente para que podamos tener una buena producción de pasto. Siguiente. En cuanto al tipo de siembra, ¿verdad? Nosotros tenemos varios tipos de siembra, o sea, está la siembra en surco, como es la que vemos en pantalla, ¿verdad? Podemos sembrar a 1 metro de distancia entre surcos, o generalmente, pues, lo que hacemos es que hacemos surco. Cuando nosotros sembramos en surco tapado, entonces lo que hacemos es sembrar, digamos, a chorrillo, ¿verdad? Las varetas de 3 nudos. Y luego, después, tapamos. El surco debe tener entre 15 a 20 centímetros de profundidad, ¿verdad? Porque si nosotros la dejamos muy encima, entonces lo que va a ocasionar es que con facilidad, con los vientos, se dé lo que se llama como acame y perdemos el plantillo. Entonces, eso significa que ya la germinación viene saliendo cada vez o cada año, viene saliendo más arriba, o cada corte viene saliendo más arriba, lo que no va a permitir, ¿verdad? De que tenga un buen sostén. Entonces, nosotros necesitamos que la macoya esté bien anclada, ¿verdad? De 15 a 20 centímetros más o menos de profundidad, y luego hacemos el tapado. Ese es un tipo de siembra, ¿verdad? Podemos sembrarla incluso a 50 centímetros entre surcos. En el surco va continuo, ¿verdad? La vareta. Pero podemos sembrarla a 1 metro, que se considera que es suficiente. Porque recordemos que cuando esta planta germine, cuando ya ella llegue a ser macoya, prácticamente ella va a cubrir un gran parte de ese callejón que va a quedar entre surco y surco. Entonces, normalmente ellas llegan a pegar. Ahora, cuando nosotros sembramos a 0.5 metros entre surco,
estamos evidenciando que tengamos una proliferación de plantas y por lo tanto nos va a demandar una alta fertilización. Entonces, por lo tanto, a 1 metro de distancia es suficiente. Lógicamente que algunas plantas no todas van a germinar. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que intervenir con la selección de la semilla. Una buena semilla nos va a garantizar un alto porcentaje de germinación. Pero generalmente de las 3 nudos que nosotros enterramos, no esperamos que los 3 nudos logren salir. Al menos que salgan 2, pues, ¿verdad? Y es bastante. Entonces, en 1 metro cuadrado, nosotros podemos tener prácticamente podemos tener una 8 matas, es suficiente, ¿verdad? Como los que vemos en pantalla. En 1 metro cuadrado, pues lógicamente habrán 8 matas y es suficiente para que nosotros podamos desarrollar una pastura en producción de semilla. En este caso, también tenemos surco, siembra en surco a 45 grados. Entonces, siempre está el surco, ¿verdad? Lineal. Está a 1 metro de distancia, pero acá, entre planta y planta, tenemos 0.5 metros de distancia. Entonces, en siembra en surco a 45 grados, es muy bueno, sobre todo es recomendado en suelo anegado o en suelo anegado, no, sino que en suelos que son arcillosos, ¿verdad? Suelo arcilloso y que son drenados, pero que realmente cuando llueve se ponen suaves. Entonces, en este caso, lo que hacemos solamente es ir enterrando la vareta, ¿verdad? Ir enterrando la vareta, nos garantizamos también una buena producción. Por ejemplo, en el caso de terrenos que acá en el Pacífico, normalmente lo mejor es sembrarlo en surco, porque de lo contrario tendríamos que ir haciendo, digamos, es decir, en cada una de las varetas que vamos a enterrar, tendríamos que ir haciendo hoyo, porque lógicamente el suelo es un poco más compacto, o la otra alternativa sería tratar de meterle maquinaria para mollirlo bien y que nos permita poder meter la vareta, ¿verdad? Sin necesidad de ir haciendo hoyo. Esa es otra alternativa, pues. Entonces, en suelos arenosos también permite que nosotros podamos, suelo arenoso arcilloso, perfectamente permite que nosotros, con una buena preparación de suelo, con maquinaria, podemos enterrar la vareta, pues, a 45 grados. Siguiente. En este caso tenemos otro tipo de siembra, ¿verdad? Es decir, que cuando nosotros seleccionamos una buena semilla, con una vareta es más que suficiente para que nos dé un 85-90% de germinación. Pero también podemos asegurarnos cuando nosotros podemos introducir, es decir, la vareta en forma de V, ¿verdad? Entonces nos permite también tener una alta población o asegurarnos un alto porcentaje de germinación. Siguiente. En este caso, la fertilización de estos pastos es muy importante. Entonces, siempre yo he recomendado, digamos, hacer un análisis de suelo, ¿verdad? Al inicio de que nosotros vamos a establecer una pastura, o sobre todo cuando es para producción de semilla, hacer un análisis de suelo, porque eso nos va a permitir a nosotros saber qué cantidad de nitrógeno es realmente lo que requiere el suelo. Generalmente, cuando sembramos en surco, nosotros podemos tirarle 2 quintales por manzana de 12 a 30 a 10. Y una vez que ha germinado, a los 20-25 días, ya nosotros podemos aplicar la urea, ¿verdad? Después de un control de maleza adecuado. Entonces podemos fertilizar los pastos
para que realmente ellos puedan tener, digamos, el suficiente desarrollo, sobre todo que es para producción de semilla. En el caso de urea, ¿verdad? Que es la que proporciona el nitrógeno, podemos aplicarle más o menos 2 quintales por manzana. Pero lo más recomendable es hacer el análisis de suelo para que nos ayude, ¿verdad? A determinar cuál es la dosis adecuada que nosotros debemos de proporcionar. Adelante. El manejo de plagas y enfermedades. Normalmente, en cuanto a plagas, los pastos tienen poca cantidad de plagas, ¿verdad? Solamente cuando tenemos demasiada humedad en el suelo, ¿verdad? Se nos presentan algunas de las plagas, pero generalmente casi no tenemos, digamos, incidencia. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas de salivazo, que es lo más común que se da en estos pastos, lo que nosotros podemos hacer es un corte de uniformidad para que puedan entrar o incidir los rayos solares directamente y poder eliminar, digamos, este tipo de plagas que nos afectan pues el cultivo, pero que en determinado momento hay algunas formas de eliminarlos sin necesidad de llegar a utilizar un químico. Recordemos que estos pastos o esta semilla pues que nosotros estamos produciendo, vamos a producirlas para ampliar la base forrajera a nivel nacional y por lo tanto no es recomendable, ¿verdad?, que nosotros utilicemos tanto químico. Adelante. Siempre las rondas, ¿verdad? Es importante que nosotros las manejemos limpias, ¿verdad? En la producción de semilla de pasto, recordemos que las malas hierbas o las malezas son hospederos de plagas y enfermedades. Entonces, por lo tanto, se recomienda que siempre tengamos las rondas bien trabajadas para no permitir, digamos, la proliferación de mala hierba. En la parte interna, ¿verdad?, donde el pasto, con nosotros hacemos un control de maleza, puede ser antes de la siembra, que nosotros podamos hacer un control de maleza bien eficiente, ¿verdad?, a través de la aplicación de glifosato, antes que nosotros podamos darle una preparación de suelo, y eso nos va a garantizar a nosotros que las malezas no logren competir con el pasto. Ahora, si realmente tenemos incidencia de maleza, podemos controlarla con azadón. En caso que sea ancha, pues podemos aplicar 2,4-D o cualquier otro producto, ¿verdad?, que nos ayude a controlar la hoja ancha. Y una vez que este pasto se desarrolla, como en este caso de que está en la pantalla, pues lógicamente ya no vamos a tener incidencia de mala hierba. Este es otro caso, ¿verdad? Como decía yo, en el control de maleza, vemos cómo está este pasto, digamos, que es producción de semilla, y no tenemos incidencia de maleza. ¿Por qué? Porque se le hizo una buena preparación de suelo, se controló a tiempo y logramos un máximo desarrollo del pasto para evitar de que tengamos alta incidencia de maleza. Adelante, siempre. Siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer el corte de uniformidad, ¿verdad?, nosotros no podemos hacer el corte a ras del suelo. O sea, cuando vamos a utilizar esta semilla para ampliar nuestro potrero, o para ampliar, ya sea en caso de pasto de pastoreo, pues lógicamente que nosotros debemos de garantizar de que primero la semilla que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad?, sea una semilla proveniente de plantíos que estén sanos, plantíos que nos garanticen una rápida germinación. Entonces, cuando hacemos nosotros el corte de uniformidad, debemos hacerlo entre 20 y 25 centímetros del suelo. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, y sobre todo en la época de verano, recordemos que
de ahí es donde va a salir la yema que va a germinar, la yema que nos va a garantizar la multiplicación de esos pastos, y por lo tanto, si nosotros no le dejamos, ¿verdad? Esos 20, 25 centímetros, entonces prácticamente no nos estamos dejando reserva y podemos correr el riesgo de que la planta muera, ¿verdad? O la mata muera. Entonces, en este caso, siempre debemos dejar 20 a 25 centímetros de reserva para que inicie el nuevo proceso de germinación. Entonces, después de un corte de uniformidad con riegos aplicados, o ya sea en la entrada del invierno, con lluvia, él inmediatamente va a comenzar a regenerarse, ¿verdad? Y a desarrollarse como tal. Siguiente. En este caso, ahí en ese círculo que vemos en pantalla, ¿verdad? Podemos ver cómo un rebrote, ¿verdad? Viene desde la parte de abajo. Lo importante para nosotros es eso, ¿verdad? Que el rebrote lo podamos garantizar de la macoya para que tenga un anclaje muy bueno, pueda darle un buen vigor y pueda tener un máximo desarrollo para la producción de semilla. Siguiente. Bueno, entonces eso es lo que teníamos preparado, ¿verdad? Con respecto a la producción de semilla de pasto, yo sé que deben de haber muchas inquietudes, ¿verdad? Sé que con esto no es, ¿verdad? Suficiente, pero realmente hemos dado más o menos una forma de cómo nosotros podemos establecer nuestros pastos para la producción de semilla. Entonces, esto nos va a garantizar poder tener, digamos, alimento de calidad y poder tener, digamos, una multiplicación de los pastizales que nos va a garantizar el alimento para los animales. Bueno, muchas gracias y